Nunca imaginé que mi vida, entre gallinas y sueños rotos, cambiaría por un millonario inesperado. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Estaba allí, en el corral, rodeada de plumas, sonido de picos picoteando el suelo y aquel aroma a tierra húmeda que siempre me dio consuelo. Pero ese día, en vez de paz, solo encontré un silencio inquietante. El cielo se tornó gris, como si el mundo también presagiara lo que vendría. Mi mano temblaba mientras alimentaba a las gallinas. A cada paso, un nudo en mi estómago crecía. Mi familia siempre había dependido de esta granja, mis sueños de ser algo más que una granjera se desvanecían como un eco en la distancia. La realidad se vuelve dura cuando el sol se oculta. Miré alrededor, buscando algo o a alguien que me cambiara el destino, y entonces, apareció él. Un hombre alto, con un traje que desbordaba riqueza. Su mirada fría, como un iceberg, me atravesó. Se acercó con paso firme, y noté que el aire se volvía denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Su nombre era Alejandro, un nombre difícil de olvidar, y sin embargo, eso era lo último que imaginé que me cambiaría la vida. Busco algo más que gallinas, dijo, y una risa nerviosa se asomó a mis labios. ¿Qué podría buscar un hombre como él aquí, en medio de mi mundo rural? Su voz resonaba como un tambor en mi pecho, llenando el vacío que había creado el dolor y la desesperanza. Quiero hacer una inversión, continuó, sus ojos destellaban con una mezcla de ambición y un misterio oscuro que me dejó helada. Tu granja no solo es un negocio, es un sueño, y siempre quise invertir en algo real. Me sentí estúpida. ¿Quién invertiría en gallinas? Pero había algo en su mirada, un brillo que prometía más de lo que conocía. Durante los días siguientes, lo vi más a menudo. Estábamos inmersos en conversaciones sobre posibilidades. Pero a medida que la esperanza crecía, cada rayo de luz traía consigo sombras inquietantes. ¿Por qué yo? ¿Qué había detrás de su interés? En su sonrisa se escondían secretos, y su aire de poder me asustaba tanto como me atraía. Una noche, mientras observaba cómo las estrellas titilaban sobre las ramas de los árboles, una carta llegó. Sin remitente, el papel estaba arrugado y manchado. La abrí con manos temblorosas. La letra era críptica, una advertencia. Cuidado con Alejandro, no todo lo que brilla es oro. Mis latidos se aceleraron. ¿Qué sabía esa persona? La curiosidad me invadió, pero con ella, el miedo. La inquietud se apoderó de mí. ¿Qué pasaría si él tenía un oscuro secreto? ¿Y si mi vida, tan monótona y a la vez tan amenazada, pasara de ser un sueño a una pesadilla? El día siguiente llegó con una tormenta de preguntas. Alejandro debía darme una respuesta sobre la inversión. Pero antes de eso, tenía que descubrir la verdad detrás de la carta. Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, aprieta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El día amaneció gris y opresivo, un reflejo perfecto del caos en mi mente. Las gallinas, ajenas a mis tormentos, seguían buscando alimento en el corral, picoteando con avidez mientras yo me perdía en un torbellino de pensamientos. La advertencia aún retumbaba en mi cabeza. Cuidado con Alejandro. ¿Quién era esa persona que se atrevía a poner en duda la estabilidad de un futuro que ya parecía tan frágil? Entre los murmullos de las aves, me atreví a soñar. Y en ese rincón de mis pensamientos, él aparecía como una figura dominante y seductora, como un sol que podía iluminar incluso los días más oscuros.
Pero la advertencia me había congelado. Tenía que averiguar más sobre él, no podía dejarme llevar por la locura de una ilusión. Llegó la tarde. Los nubarrones del cielo se disiparon un poco, dejando un claro que iluminaba la granja. Necesitaba respuestas. Alejandro se reuniría conmigo cerca del establo, como habíamos acordado, y cada paso hacia aquel lugar se sentía como una traición a mi propia prudencia. Me dije que no podía dejarme arrastrar por la incertidumbre. Sin embargo, había algo que no se desvanecía, la chispa de esperanza que había brotado en mi interior. Al llegar al establo, Alejandro ya estaba allí, sus manos cruzadas sobre el pecho, viéndome con esa mirada profunda que escudriñaba no solo mi rostro, sino también mi alma. Hola, saludé, a pesar de que el nudo en mi garganta casi me ahoga. Me siento un tanto abrumada por lo que hablamos. Sus ojos se suavizaron un poco. Entiendo. Tu granja es tu hogar, y ofrecerte una inversión es complicado. Pero realmente creo en el potencial de este lugar, dijo, con una convicción palpable. Mientras él hablaba, me di cuenta de lo que significaba ese compromiso. No solo eran números en una hoja, era un sueño compartido, un futuro construido sobre la templanza de la incertidumbre. Sin embargo, el eco de la advertencia resonaba dentro de mí. ¿Por qué quisieras invertir en esto? Cuestioné, intentando no dejar que mis dudas dominaran la conversación. No soy más que una granjera. Eres mucho más que eso, respondió él, su voz sonaba grave, pero había una dulzura en sus palabras que me hizo retroceder un poco, desarmando mi recelo. Mira, he tenido éxito en muchos negocios, pero siempre he anhelado algo más significativo. Aquí, veo algo genuino, continuó, como si se tratara de algo profundamente personal para él. Pero la carta me asaltaba con cada latido. No podía ignorarla. Hubo algo que recibí, una carta, confesé, sintiendo que mis palabras eran una espada que podía cortarnos a ambos. El rostro de Alejandro se tensó. ¿Qué decía?, preguntó, casi con urgencia. Lo que no esperaba era cómo sus ojos, antes carentes de emoción, se llenaban de preocupación. Esa reacción me hizo dudar aún más de su sinceridad. Decía que tenía cuidado, que no todo lo que brilla es oro. Él dio un paso hacia mí, el espacio entre nosotros se volvió palpable. No puedes dejar que el miedo dicte tus decisiones. La vida está llena de riesgos y, a veces, es necesario aventurarse para hallar lo que realmente importa, sentenció, su mirada intensa a punto de traspasar la barrera de lo físico y llegar a mis entrañas. En ese instante, algo dentro de mí comenzó a ceder. La angustia de la incertidumbre coqueteaba con la posibilidad de la aventura. ¿Y si lo que estás proponiendo es solo un espejismo?, cuestioné, la voz temblorosa. Porque a veces, se necesita un poco de locura para encontrar la verdad. Permíteme mostrarte cómo podemos hacer de este lugar algo más grande, me dijo, pero mi mente no pudo ignorar el escalofrío que me recorrió al pensar en los secretos que podía estar ocultando. Las sombras comenzaron a acechar entre nosotros. El silencio se hizo denso mientras sus ojos me penetraban. Y en ese instante de vulnerabilidad, una nueva carta apareció, entre las páginas de mis sueños, aquella que susurraba que, al final, mi corazón dictaría el camino que debía tomar. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, un sonido fuerte, como el crujido de ramas, resonó en la distancia, quebrando la atmósfera tensa. Ambos nos volvimos hacia el origen del ruido. La inquietud se transformó en un latido acelerado, y en mi interior sabía que aquel sonido traía consigo algo que cambiaría por completo mis decisiones. Las sombras se acercaban, y una nueva revelación se dibujaba al horizonte, desdibujando los límites claros entre la fe y la traición. El crujido de ramas se convirtió en un eco que reverberó en mi pecho, un recordatorio de que lo desconocido siempre acecha, listo para desmoronar las ilusiones. Alejandro giró su cabeza hacia el lado del sonido, y su mirada cambió, la seguridad en su rostro se transformó en tensión.
Podía sentir la energía eléctrica en el aire, una mezcla de miedo y anticipación que corría por mis venas. ¿Qué fue eso?, pregunté, la voz apenas un susurro. Antes de que pudiera respondérmelo, el silencio se violó nuevamente, esta vez más cerca, y una figura emergió entre los árboles que bordeaban la granja. Era un hombre, no mucho mayor que yo, con un rostro familiar que me tomó por sorpresa. Luis. Exclamé, reconociendo al hermano de mi mejor amiga. Había visto su cara en fotos, pero nunca lo había conocido en persona. Luis se acercó rápidamente, sus ojos inquietos y su respiración acelerada. Lo siento, no quería asustarte, dijo, lanzando una mirada nerviosa a Alejandro antes de dirigirse nuevamente a mí. Estaba en el pueblo y escuché rumores, necesitan ayuda en la granja. Hay algunos problemas que no puedo ignorar. La preocupación se asomó en mi interior, además de la confusión sobre su repentina aparición. ¿Problemas? ¿A qué te refieres?, inquirí. Hay personas que están hablando. Han mencionado que deberías estar alerta, continuó Luis, su tono grave. No me gusta la forma en la que se rumorea sobre ti y sobre la inversión que estás considerando. Algunos piensan que alguien quiere aprovecharse de ti. El ritmo de mi corazón aumentó. La advertencia de la carta y ahora este nuevo aviso se entrelazaban, creando una telaraña de miedo en mi mente. Pero Alejandro, sacudido por la mención de personas y la insinuación de peligro, se inclinó hacia adelante, como si estuviera a punto de protegerme de una amenaza. ¿Qué personas? ¿De qué estás hablando?, preguntó con firmeza, la confianza de un inversor que, al parecer, no estaba dispuesto a dejar que nadie interrumpiera sus planes. Luis dudó por un segundo, mirando de nuevo a Alejandro antes de responder. No están aquí, reprimió, pero las habladurías pueden escalar y no quiero que te veas involucrada. Solo quiero asegurarme de que estés a salvo. Hay una historia detrás de esta granja que parece estar despertando viejos fantasmas. La incertidumbre se desbordó. La granja era todo lo que tenía. Mi refugio, mi historia, el lugar donde había sembrado mis esperanzas. ¿Pero acaso había algo oscuro oculto entre sus paredes? Alejandro y Luis estaban en polos opuestos, representando cada uno una vertiente distinta de mi vida. El pasado segura y monótona y el futuro incierto y apasionante. Tienes que tener mucho cuidado, insistió Luis, enfocando su mirada en mí. No puedes dejar que alguien juegue con tus sueños. Invertir puede sonar tentador, pero la ambición a veces lleva a consecuencias inesperadas. Me quedé en silencio, abrumada por las decisiones que se avecinaban. La calidez que primero había sentido al lado de Alejandro comenzaba a desvanecerse, su mirada había empezado a mostrar signos de frustración. Comprendía que entre la ambición y la protección, el equilibrio se tornaba inestable. Y lo que había comenzado como una chispa de esperanza ahora parecía un peligro inminente. No me hagas elegir entre nosotros, murmuré, un hilo de vulnerabilidad rompiendo el velo de mi confusión. La tensión entre Alejandro y Luis se hacía palpable, y el aire se tornó irrespirable. Ambos hombres representaban diferentes caras de un dilema que iba más allá del dinero o la ambición. Las gallinas, en el fondo, seguían picoteando el suelo sin conocer la tormenta que se estaba formando. Pero en la siguiente fracción de segundo, una sombra cruzó ante el sol que se filtraba en el establo, y un dorsal escalofrío recorrió mi espalda. Un tiro resonó a lo lejos, seguido de un grito que parecía desatar el caos en mi mente. ¿Qué fue eso?, grité, la voz desgarrada por el terror mientras una nueva ola de pánico se cernía sobre nosotros. Alejandro, sin dudar, tomó una determinación. Vámonos de aquí, dijo, moviéndose rápidamente hacia mí. Mientras comenzábamos a alejarnos del establo, la conexión entre el pasado y el futuro se desvanecía, y la línea entre el amor y la traición se difuminaba. En la distancia, otro sonido rompió el silencio. El suelo temblaba bajo mis pies, premonitorio de que todo estaba a punto de cambiar. La granja no solo contenía mi futuro,
sino secretos que amenazaban con salir a la superficie en el momento menos esperado. ¿Podría encontrar la claridad en medio de esta tempestad? Las cartas aún no habían revelado sus respuestas, y la vida, con su inevitable giro de injusticia, comenzaba a revelarse ante mis ojos. Mi mente, atrapada en un torbellino de confusión, apenas pudo procesar lo que estaba sucediendo. La voz de Alejandro, firme y protectora, resonaba en mis oídos, pero mi corazón se debatía entre la necesidad de huir y la curiosidad por descubrir la verdad sobre la granja. Luis, a mi lado, proyectaba una desesperación que contrastaba con la firmeza de Alejandro. Escucha, esto no es solo una aventura de inversión. Hay riesgos más allá de lo que puedes ver, insistió Luis, su rostro pálido iluminado por la luz tenue que quedaba del día. La granja tiene un pasado que puede estar volviendo a atormentarte justo cuando más lo necesitas. La mano de Alejandro se cerró alrededor de la mía, tirando suavemente para que me moviera hacia la puerta del establo. Fue un pequeño gesto, pero en ese instante significó todo: protección, amor, un refugio. Sin embargo, mi mente estaba dividida. Luis, ¿de qué hablas? Balbuceé, girando hacia él. ¿Qué pasado? No es el momento, dijo Alejandro, apretando mi mano con más fuerza. Si hay una amenaza, debemos alejarnos de aquí y pensar con más claridad. Pero la urgencia en la voz de Luis me detuvo. Escúchame. La granja perteneció alguna vez a una familia que desapareció misteriosamente. Gente del pueblo murmura que hay secretos en ese lugar, secretos que despertaron con tu llegada. Los habitantes están preocupados, y algunos dicen que alguien no quiere que continúes aquí. El hálito frío del miedo recorrió mi espalda. Durante años, había soñado con restaurar la granja, darle vida nuevamente y construir algo significativo. Pero ese mismo lugar ahora traía consigo susurros de pérdida y advertencias sombrías. ¿Y tú crees que estoy en peligro?, pregunté, casi rogando por una respuesta que pudiera tranquilizar mis inquietudes. Luis me miró a los ojos, su sinceridad desgarradora. No solo tú. Esto podría afectar a quienes están cerca de ti, incluido Alejandro. Tienes que ser cautelosa. Hay gente que no entiende tus sueños y están dispuestos a hacer lo que sea para destruirlos. Una sensación de traición se alojó en mi corazón ante la idea de que alguien, posiblemente conocido, pudiese estar maquinando en la sombra. Alejandro lanzó una mirada al bosque antes de llevarme de la mano hacia la salida del establo. Cuando fuimos hacia la puerta, el estruendo de otro disparo resonó en la distancia, haciéndose eco en el aire como un mal presagio. Sigamos adelante, instó Alejandro, su tono ahora más urgente. Unos pasos después, el suelo bajo mis pies se convirtió en un campo de incertidumbre. El miedo se cernía sobre nosotros como una nube oscura, y mientras me alejaba de la granja, un nuevo dilema que palpitaba entre la confianza y la traición se apoderó de mi mente. Cada latido era un recordatorio de la decisión que debía tomar. En un intento por romper el tenso ambiente, decidí dirigirme a Alejandro, buscando el consuelo en su mirada. ¿Crees que podemos enfrentarnos a esto juntos? Él se detuvo, girando su rostro hacia mí, el calidez y la determinación brillándole en sus ojos oscuros. No solo creo que podemos, creo que debemos hacerlo. No podemos dejar que el miedo nos derrote. Aprenderemos, investigaremos. Pero primero, necesitamos salir de aquí. Sus palabras fueron un rayo de esperanza en mi corazón y la idea de escapar de esa granja se sentía como una traición. Cuando llegamos a la entrada del camino principal, el cielo oscureció, y un relámpago iluminó la atmósfera, casi como si la naturaleza misma se estuviera preparando para la tormenta que se avecinaba. Fue entonces cuando un grito desgarrador surgió detrás de nosotros, desdibujando la delgada línea entre la realidad y la pesadilla. Me giré rápidamente, mi corazón en la garganta. Un par de sombras se vislumbraron precipitándose hacia nosotros desde el bosque, y mi cuerpo se congeló mientras se apoderaba del aire una sensación de inevitabilidad. Alejandro, no,
grité con una mezcla de terror y desesperación mientras comprendía que lo que había comenzado como una búsqueda de sueños podía convertirse en algo mucho más oscuro. La conexión entre nosotros, en un instante, se tambaleó ante la amenaza de perderlo en el caos que acechaba, las decisiones tomadas, las promesas hechas y el futuro incierto convergieron en un torbellino de emociones. Con un último vistazo a la granja que había amado, me di cuenta de que la vida nunca había sido un destino seguro. En ese momento, entendí que lo que más deseaba proteger estaba, irónicamente, al borde del abismo. La pregunta ahora giraba en mi mente, ¿sería capaz de mantener a salvo lo que más amaba mientras los secretos oscuros de la granja intentaban devorarme? El grito había muerto en un eco lejano, pero el retumbar de mi corazón resonaba en mis oídos como un tambor militar. La adrenalina me empujaba a moverme, a actuar, pero las sombras en el bosque parecían crecer, oscureciendo no solo el paisaje, sino también mis pensamientos. Miré a Alejandro, sus ojos destilaban una mezcla de determinación y preocupación. Mientras la luz del relámpago revelaba su rostro, vi cómo tensaba la mandíbula, listo para actuar, listo para protegerme. Debemos escondernos, susurró, mientras sus manos buscaban las mías, guiándome hacia un sendero a la derecha que se adentraba más en el bosque. Cada paso era una lucha entre la lógica y el instinto. La lógica decía que debíamos alejarnos, pero mi instinto me atraía hacia el corazón de esos oscuros secretos. Luis, murmuré, girando la cabeza hacia él. Él ha estado aquí. Tiene que saber lo que está ocurriendo. Luis no es nuestro enemigo, pero ahora no es el momento de pensar en él, respondió Alejandro, su voz casi inaudible bajo el rugido de las tormentas que comenzaban a moverse sobre nuestras cabezas. El sendero se torcía bajo nuestros pies, como si intentara hacernos perder el rumbo. Escucha, dijo Alejandro de repente, deteniéndose en seco. Silencio. El viento soplaba con fuerza, pero había otro sonido, pasos. Los crujidos de ramas y hojas secas se acercaban, y mi piel se erizó. La visión de la sombra se materializaba en mi mente, imaginando figuras vagamente conocidas, rostros que antes apreciaba ahora distorsionados por la desconfianza y el temor. No puedo dejar que esto me afecte, me recordé a mí misma, intentando reafirmar la determinación que comenzaba a desvanecerse. La granja, esa era la vida que deseaba. Alejandro me miró, su mirada cargada de una mezcla de admiración y dolor, como si entendiera la lucha interna que estaba librando. Tus sueños son valiosos, pero también lo es tu seguridad. No puedes arriesgarte por algo que podría no ser real. Las palabras de Alejandro resonaron en mi mente. ¿Era posible que todo lo que había construido en mi cabeza sobre la granja, con su potencial para renacer, fuera una ilusión? Mientras otros traían la historia de la desaparición y los secretos, yo había visto el potencial. Pero ahora, el miedo haciéndose más palpable, me preguntaba si aún había un futuro para mí allí. Con un nuevo terror, el grito desgarrador resonó nuevamente, pero esta vez no era un eco del bosque. Era Luis. ¡Ayuda! Por favor. Alejandro me miró, esa chispa de asertividad ahora mezclada con un toque de horror en sus ojos. No podemos dejarlo. Es nuestra única conexión con lo que está sucediendo, dijo, dando un paso hacia adelante. Me resistí, la lógica de huir luchando contra el deseo de ayudar. Pero ¿y si se trata de una trampa?, balbuceé, sintiendo que me debatía entre la valentía y la cobardía. Mientras lo decía, el eco de su grito se deslizaba nuevamente por mis venas, llenándome de una urgencia que iba más allá de lo racional. No podemos dejar que el miedo controle nuestras vidas. Si esta granja guarda algún secreto, lo enfrentaremos, pero juntos, respondió Alejandro, su voz como un ancla por un momento en ese mar de pánico, y así comenzamos a movernos hacia el grito, cada paso hacia la verdad desnudando mis vulnerabilidades. Cuando emergimos de los arbustos, la escena que se desplegó ante mí fue aún más caótica de lo que había imaginado.
Luis estaba rodeado de figuras encapuchadas, sus rostros ocultos en la oscuridad, un aire de amenaza cubriendo el ambiente. Luis, grité, el terror apoderándose de mí. Me volví hacia Alejandro, quien tenía una expresión mezclada de determinación y angustia. No podemos dejarlo solo. Puede que esté en peligro, insté, notando cómo mis palabras se sellaban con la ansiedad. Esperemos el momento adecuado, susurró, y aunque lo comprendía, no podía calmar el torrente de emociones que palpitaban dentro de mí. Él continuó observando, manteniéndose bajo, y yo, al borde de la desesperación, sentí el deseo de correr hacia Luis, de romper las cadenas de miedo que lo apresaban. Fue entonces cuando un par de ojos brillantes se fijaron en mí entre las sombras. Era como si la oscuridad hubiera cobrado vida, enfocándose en mi alma. Tu pasión por esta granja te ciega, y no ves lo que realmente está en juego, dijo una voz, profunda y resonante, como una advertencia famosa. Justo antes de que pudiera respirar, sentí que el suelo se movía bajo mis pies, un relámpago cortando el cielo, iluminándose para revelar algo que estaba más allá de mi comprensión. Todo giraba en torno a mí, y el pánico se enroscaba en mi pecho. Podía perderlo todo en un instante, no solo mis sueños, sino a las personas que realmente importaban. Mientras las sombras se acercaban, una coordinación de silencios y propósitos ocultos cada vez más claros. Entendí que esta lucha por la granja se extendía más allá de mí. Tenía que equipar mi corazón con valentía, enfrentar los secretos que había ignorado. Quizás lo que intentaban ocultar no era solo la historia de una familia, sino algo más profundo, más oscuro. O bien los enfrento, o me arriesgo a perderlo todo, pensé. El viento susurraba a mi alrededor, en un crescendo ominoso, anunciando que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Una ráfaga de viento gélido acarició mi rostro y el terror se asentó aún más en mi pecho. La figura central entre las sombras tomó un paso hacia la luz titilante de los relámpagos, revelando un rostro que creí conocer. Era un familiar desde la distancia, pero con el tiempo su esencia se había oscurecido por la incertidumbre. ¿Quiénes son ellos, Luis?, logré preguntar, la voz temblando tanto como las hojas que danzaban a nuestro alrededor. Su mirada, perdida entre el miedo y la desesperación, buscaba algo más allá de los encapuchados que lo rodeaban. No puedo. No comprendes, ellos buscan lo que no debería ser encontrado, murmuró Luis, como si la simple mención de sus captores pudiera desatar algo aún más temible. El sonido de sus palabras se deslizó por la bruma que envolvía a aquellos hombres, lo que fuera que estuvieran buscando resonaba en el aire como un eco de advertencia. Al mismo tiempo, el rugido de la tormenta se intensificaba, como si la naturaleza misma reconociera la inminente confrontación. Luis, por favor, dinos qué hacer, insté, sintiendo que la angustia me ahogaba, pero Alejandro, con su determinación inquebrantable, tiró suavemente de mi brazo. El momento adecuado no es solo cuestión de tiempo, es de estrategia, insinuó, mirando con atención cada movimiento de las sombras. Habría una brecha entre el miedo y la esperanza en mi pecho. Necesitamos distraerlos. Sin más palabras, Alejandro empezó a dar pasos silenciosos hacia la derecha, usando al ambiente a su favor para ocultarse detrás de un viejo tronco. El viento pareció silenciarse, como si anticipara un acto heroico entre el caos. Lo seguí, mi corazón latiendo fuerte en un compás que amenazaba con revelar nuestra presencia. Mientras nos desplazábamos, la voz de Luis atravesó las sombras, un susurro cargado de desesperación. Miren. Él no es solo un hombre. Es parte de esto. Su mirada se fijó en un encapuchado que, al tomar un paso hacia adelante, reveló una cadena que brillaba en las sombras, un símbolo que parecía familiar, uno que había visto en el antiguo desván de la granja. Un artefacto que negaba la vida pero que, al mismo tiempo, prometía poder. El reconocimiento y el horror chocaron en mi mente. Ellos buscan un legado, dije, mis palabras fluyendo mientras conectaba las piezas del rompecabezas. No es solo la granja, están tras su historia, los secretos que guarda.
Exacto, aulló Luis, la chispa de una pequeña esperanza iluminando su rostro. Es un tesoro. Necesitan nuestra ayuda. Nuestra ayuda, repetí, aunque sabía que en mi corazón ya tenía la respuesta que se negaba a salir. Pero, ¿qué tipo de ayuda podía ofrecerse a quienes ya nos tenían cercados? Mientras Alejandro y yo intercambiábamos miradas, la tensión creció entre nosotros. No era solo la tensión del peligro inminente, sino el reconocimiento de cuán profundamente esos secretos estaban entrelazados con nuestras propias vidas. Luis, con su voz, era el hilo que unía nuestras historias, y había algo en su urgencia que eclipsaba mi propio miedo. Un nuevo relámpago iluminó el bosque mientras los encapuchados comenzaban a acercarse más a Luis. Estaba claro que los estarían interrogando, pero la conversación era sombría, llena de mentiras y llamados interfiriendo con el viento. Debemos actuar ya, murmuró Alejandro, las sombras danzando a su alrededor. Tomé un profundo respiro, enfrentando esa ansiedad que revoloteaba como aves dispuestas a volar, y sentí el impulso de hacer algo, en cualquier dirección. No me importaba si era riesgo o valentía, solo quería hacer algo que pudiera cambiar el rumbo de esta pesadilla. Fue en ese instante que tomé una decisión. Me giré hacia Alejandro, sintiendo el fervor de la determinación en su mirada. Te necesito, dije, mientras la realidad se abría ante mí como un mapa inexplorado. No podemos dejar que se lleven a Luis, tenemos que enfrentarlos y sacarlos de aquí, con un pequeño asentimiento, que contenía la esencia de nuestras luchas compartidas, nos lanzamos hacia la oscuridad. Acordando un plan elaborado en silencio. Tal vez la granja no era solo un refugio para los sueños que había soñado, sino que también guardaba un tesoro más grande que el simple pasado. Tenía que descubrirlo, enfrentarlo y encontrar la manera de liberarnos, y así, con el viento rugiendo a nuestro alrededor y el murmullo del peligro acechando en cada esquina, dejamos las sombras momentáneamente para correr hacia el corazón del oscuro secreto que se había vuelto nuestra vida, con la esperanza de que, al final del camino, encontraríamos no solo la verdad, sino también una oportunidad de cambiar nuestro destino, pero, así como el silencio predice la tormenta, una nueva sombra se movía entre las sombras, y de pronto, una figura conocía más de lo que revelaba. La adrenalina se desbordó en mis venas y supe, en ese momento, que nada sería como lo había imaginado. Teníamos que ser más rápidos, más astutos, porque el tiempo ya no estaba de nuestro lado. El grito lejano de Luis se entrelazó con mi determinación, mientras la oscuridad danzaba a nuestro alrededor y un eco resonante decía que el viaje iniciaba. El aire se cargó de una tensión palpable mientras nos adentrábamos en la oscuridad que parecía absorber cualquier vestigio de luz y esperanza. El retumbar de la tormenta, que ahora era casi un rugido sordo, palpitaba en mi pecho al compás del miedo y la adrenalina. Me di cuenta de que, a pesar de la tormenta externa, había una tormenta interna aún más poderosa, una oleada de emociones que amenazaba con desbordarse, bajo las sombras profundas del bosque. Alejandro y yo nos movíamos con precaución, sabiendo que cada paso podía ser nuestro último intento por salvar a Luis. Su grito, intenso y desesperado, resonaba en mis oídos como un tambor de guerra, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Miré a Alejandro, quien mantenía su tensión mientras sus ojos exploraban el terreno como si cada cristal de luz improvisado pudiera ofrecerse como refugio o trampa. ¿Está muy lejos? Le pregunté, mi voz más un susurro que una pregunta. Sentí que la respuesta a esa interrogante era vital, pero en su mirada se reflejaba el compromiso a seguir adelante, sin importar las dudas. No mucho, dijo, con firmeza. Debemos enfrentar lo que venga. No podemos dejarlos ganar. En su voz había una chispa de coraje que me llenó de energía. Alejandro se había convertido en un faro en medio del caos. Mientras nos acercábamos, los murmullos de los encapuchados se convertían en ecos distantes, hablando no solo de lo que buscaban, sino de los miedos profundos que todos compartíamos.
La incertidumbre se había convertido en su arma, una estrategia que empleaban para desestabilizarnos a todos. De repente, un crujido rompiendo el silencio me hizo girar la cabeza hacia un arbusto cercano. Supe que no estábamos solos, había algo más acechando en la penumbra. Con un gesto rápido, hice una señal a Alejandro para que se detuviera. La amenaza pulsaba en cada fibra de mi ser mientras contenía la respiración. ¿Qué fue eso?, murmuró, acercándose lentamente. No había respuesta clara, pero los encapuchados también habían notado el nuevo sonido. Sus voces se volvieron más inquietas, murmurando en un tono ansioso, como si supieran que la noche traía consigo sorpresas inesperadas. Fue entonces cuando una figura emergió, una sombra escurridiza con una mirada impenetrable. «Luis», grité, sin pensar, pero mis palabras apenas comenzaron a salir antes de que el cuerpo de la figura se convirtiera en un torrente de movimiento. Él no era Luis, sino otro encapuchado, uno que lanzaba una mirada intensa y calculadora. Su presencia pareciera absorber la energía alrededor, haciéndome más consciente del peligro. «¡Alto!», se oyó una voz, una que resonó en un eco sombrío. Era un aviso, una orden que parecía abrumadora. No era el momento para dudar, teníamos que salir de ahí. Alejandro rápidamente levantó una rama caída, como si fuera una espada. Su valentía encendió una llama en mi corazón. «Si vamos a combatir, hagámoslo ahora», dijo, mientras retrocedíamos un paso hacia la oscuridad. La figura encapuchada avanzó un paso hacia nosotros, su rostro oculto bajo la sombra de la capucha. «Ustedes no comprenden lo que están a punto de enfrentar», dijo con una voz grave que hizo que mi piel se erizara. «Este legado no es solo un tesoro, hay algo más siniestro en juego». «¿Qué estás diciendo?», pregunté, mi voz temblando, pero lleno de desafío. «No te dejaremos llevar a Luis ni a nuestra vida. No puedes llevarte nuestra historia». La figura se rió, un sonido que era más un susurro que una risa. «Histórico, sí», dijo. «Pero no al precio que piensas. Está mucho más allá de ti o de cualquier otro. No podrás escapar de lo que está destinado a hacerse». Y con sus palabras, comprendí que nos enfrentábamos no solo a lo que querían encontrar, sino a nuestra propia fe y la historia que creíamos que conocíamos. El tiempo corrió de manera diferente entre la confusión y la revelación, mientras él continuaba hablando, sumergiéndonos en la conversación en la que lo peor de nuestras verdades pendía sobre nuestras cabezas. «Ellos han venido por lo que tú guardas dentro», dijo en un tono casi suave, como si fuera un secreto que nadie podía soportar escuchar. «El legado es tuyo, y lleva su peso por ti». Un estremecimiento corrió por mi cuerpo, un viento gélido que me vio atónita ante la revelación. «¿Qué quieres decir?», logré preguntar, aunque sabía que la respuesta podría cambiarlo todo. «Al final, todo se conecta», dijo, con una sonrisa oscura mientras sus ojos reflejaban una lejanía que no comprendía. «Es solo cuestión de enfrentarlo». Alejandro apretó mi mano, y un estallido de determinación ardió entre nosotros. Sabía que teníamos que avanzar, pero estaba claro que esto solo era el principio. Caminando en el límite de la valentía y el miedo, entendí que lo que buscaban esos hombres encapuchados ya no solo era un artefacto, era parte de nosotros, de nuestras historias que se entrelazaban en un legado ominoso y fascinante. La tormenta rugía más fuerte, y de repente, el mundo a nuestro alrededor se volvió una explosión de movimiento. Luis, aún gritando entre ellos, quedaba en el centro de esa vorágine, la última pieza de este complejo rompecabezas que apenas empezábamos a entender. Al dar un paso más hacia el corazón del secreto, supe que, aunque el peligro era inminente, lo que estaban dispuestos a descubrir podría cambiar para siempre no solo nuestro destino, sino el de las generaciones que vendrían. Y entonces, con el viento y el temor de nuestra historia como testigos, decidí que no habría vuelta atrás. El eco de la voz del encapuchado resonaba en mi mente, desdibujando la frontera entre realidades y cuestionando cada fragmento de verdad que creía conocer.
Mi corazón latía desbocado mientras la criatura de sombras invertía sus intenciones en un témpano helado que se instalaba en mis venas. Tenía que encontrar a Luis, la prioridad era salvarlo, pero ahora sentía que, sin saberlo, estábamos inmersos en algo que nos sobrepasaba, un juego de fuerzas que iba más allá de nuestra comprensión. «Avancemos», exclamó Alejandro, despojándose de sus dudas. Con cada paso, la distancia hacia el grito de Luis parecía acortarse, aunque el abismo del miedo se expandía a nuestro alrededor. La tormenta continuaba, arrastrando imágenes de un tumulto que no solo era físico, sino también emocional. Corrí junto a él, dejando atrás las preguntas que giraban en mi mente como un torbellino. Pero a cada paso, sentía la mirada del enigmático encapuchado sobre mí, como si supiera las dudas que anidaban en mi interior. ¿Qué peso guardo?, me pregunté, la inquietud apretando como un yugo. Era un momento de verdad y podía sentirlo en el aire, el mero acto de avanzar hacia lo desconocido se sentía como un acto de valentía impulsado por la desesperación. No sé cuánto tiempo caminamos antes de toparnos con una pequeña aclaración en el bosque, un claro bañado por la intermitente luz de los relámpagos. Allí, el caos se hacía palpable. Los encapuchados rodeaban a Luis, sus movimientos eran mecánicos, depredadores. Su voz, entrecortada y frágil, atravesó la oscuridad como un grito de esperanza. «Ayúdame». «Luis», respondí, pero mi voz se perdió entre el murmullo de los rostros encapuchados. Sin pensarlo, Alejandro me apresó la mano y, juntos, comenzamos a correr. «Déjalo en paz», gritó Alejandro, alzando nuevamente la rama como defensa. Luis estaba maniatado y, a pesar de su situación, su mirada se mantuvo fija en nosotros con una mezcla de angustia y fe. Mi vida se bifurcaba en ese instante, entre lo que estaba dispuesto a arriesgar por un amigo y el miedo a enfrentarlo todo. Los encapuchados se dieron cuenta de nuestras intenciones. Uno de ellos, que parecía ser el más dominante, levantó la mirada hacia nosotros. «Son demasiado tarde», dijo, su voz resonando como un trueno. «La ceremonia ya ha comenzado». La palabra ceremonia surgió como un eco que reverberaba dentro de mí, llenándome de un terror que parecía sacudirme desde los cimientos. «¿Qué ceremonia?», pregunté, sabiendo que ninguna respuesta tranquilizadora vendría. Pero su risa desquiciada me, como un veneno, robó la poca valentía que me quedaba. «El legado necesita un portador». Fue entonces cuando comprendí que nuestras dudas, nuestros miedos y nuestra amistad eran más que simples hilitos de vida, eran hilos entrelazados en un enorme tapiz de oscuro destino. Luis, atrapado en ese trance, claro acto de desafío, parecía estar en el centro de algo que ni siquiera podíamos empezar a entender. «Corre, no mires atrás», me bramó Alejandro mientras corría hacia Luis. Sin embargo, lo que debió ser un acto de salvación se tornó en un caos absoluto, las sombras se lanzaron hacia nosotros, la realidad amenazando con desvanecerse como un espejismo. La tormenta se desató en su máximo esplendor, los rayos iluminando la escena como si el universo mismo estuviera tratando de decir algo urgente y vital. Sentí un tirón en mi corazón y en mi mente. Un verdadero dilema apareció. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por salvar a Luis? Antes de poder tomar una decisión, un ruido estruendoso resonó a mi alrededor. Una de las figuras encapuchadas había hecho un movimiento decisivo, y de repente, todo se volvió un torbellino. Antes que pudiera reaccionar, una figura se abalanzó sobre mí, atrapándome en una red de oscuridad. Las dudas y los temores afloraron como serpientes enredadas, y entendí que no solo luchábamos por la vida de un amigo, sino por lo que éramos, por la esencia misma de quienes éramos y sobre lo que estábamos dispuestos a arriesgar. En esa confusión y desesperación, había una chispa de luz que clamaba por salir a la superficie. Con el cielo dividido en relámpagos, sabía que las decisiones que tomáramos allí, en ese claro aterrador y tormentoso, resonarían a lo largo de nuestras vidas. Pero no podía dejar que el miedo dictara nuestras acciones.
La tormenta, intensa y electrizante, se asomaba como un reflejo de nuestra propia lucha interna. Con mi mente girando, y la red de la sombra amenazante, decidí que no me rendiría. Aun si el precio de la verdad era caro, estaba dispuesta a enfrentarlo, a descubrir lo que realmente significaba ser parte de este legado. Luis, aguanta. Grité, mientras una nueva determinación surgía en mi pecho. Pero antes de que pudiera dar un paso más, el mundo alrededor de mí se oscureció de nuevo, y todo se tornó desvanecido. La última imagen que capté fue la de un Alejandro enfrentando sus propios demonios, y en esto, supe que no estábamos solos. Había más por descubrir y más desafíos por enfrentar, que todo lo que se había revelado hasta ese momento era solo la punta del iceberg. La tormenta rugía, y el momento estaba a punto de cambiarlo todo. La negrura envolvió mis sentidos, distorsionando el tiempo y el espacio. Sentí que caía, o al menos que me deslizaba hacia un lugar donde las sombras eran más profundas y líquidas. En mi mente, el eco del grito de Luis se transformó en una melodía desgarradora, un llamado que trascendía la distancia y el caos. Aguanta, repetía una y otra vez, mientras mi corazón luchaba por aferrarse a cada fragmento de esperanza. Cuando finalmente la oscuridad comenzó a disiparse, lo primero que percibí fue un aire frío, agudo, que calaba hasta los huesos. Abrí los ojos en un espacio distinto, un lugar distante del claro, sin relámpagos ni encapuchados que acecharan. Estaba en una celda pequeña, apenas iluminada por la luz mortecina que se filtraba a través de una rendija en la puerta. Las paredes estaban cubiertas de un moho que parecía avanzar como el tiempo, y un profundo silencio reinaba en el lugar, interrumpido solo por el goteo constante del agua. Mi primer impulso fue levantarme y buscar una salida, pero el frío metal encadenado a mi tobillo me hizo recordar la verdad: no estaba libre. La angustia se desbordó en mí, como un torrente ansioso que reclamaba respuestas. ¿Dónde está Luis? ¿Dónde está Alejandro? Alzó mi voz contra el silencio, pero mi pregunta solo encontró eco. Me sentí atrapada, una marioneta cuyo hilo se había enredado en el destino de alguien más. Mientras el pánico crecía, la imagen de Luis atado, su mirada llena de miedo, surgía en mi mente como un faro. En esa frágil conexión, recordé su valentía, su entrega incondicional. Esa fortaleza que siempre había admirado me inspiraba ahora a luchar. Aún en la penumbra, necesitaba encontrarlo. Mis pensamientos se agitaron cuando escuché el sonido de unos pasos resonando en el pasillo, un compás marcando la llegada de alguien. Me acerqué a la puerta, conteniendo la respiración, esperando ver la silueta de un amigo, pero en su lugar apareció la figura del encapuchado de ojos ardientes. La capucha aún cubría su rostro, pero la forma en que se movía traía consigo un aire de certeza perturbadora. «Bienvenida de nuevo, viajera», dijo, su voz suavemente burlona. «Hemos estado esperando que despiertes». «¿Dónde está Luis?», exclamé, la voz temblorosa a pesar de mi esfuerzo por sonar fuerte. «¿Qué quieren de nosotros?». La risa se deslizaba de su boca como un veneno. «Luis es vital. Él será el receptor del legado». «¿Qué legado? ¿Por qué nosotros?». La rabia burbujeaba, mezclándose con un miedo purulento que se colaba por mis venas, sugiriéndome huir, pero yo me quedé. Necesitaba saber. Las respuestas no están aquí, pero pronto las conocerás. Todos somos partes de un diseño que va más allá de la comprensión humana, respondió, dejando un extraño vacío en el aire como si tratara de sembrar dudas en mi mente. «Pero necesitaré tu ayuda». Mis entrañas se retorcieron ante la idea de colaborar con aquel ser, pero la única otra opción era permanecer en la oscuridad. Cada segundo contaba si Luis aún estaba en peligro. «¿Qué quieres que haga?», pregunté, sintiéndome perdidamente atrapada en una tela de araña. Un destello de satisfacción cruzó los ojos del encapuchado. «Una simple elección. Tendrás que elegir si deseas colaborar, y a cambio, te revelaré el verdadero significado de lo que está ocurriendo».
Pero si decides no hacerlo, dejó la amenaza en el aire, claramente palpable. Justo cuando quería negarme, un nuevo pensamiento penetró mi mente: si existía la posibilidad de recuperar a Luis, entonces debía intentarlo. ¿Qué tengo que hacer?, pulsé, mi voz ahora firme, un contraste a la inseguridad que había sentido antes. El encapuchado me observó, casi evaluando la autenticidad en mi mirada. La tormenta no solo es exterior. Giró su mano, y las sombras en la habitación comenzaron a vibrar, moldeándose en figuras casi reconocibles, sombras de Luis y Alejandro atrapados en un lugar que no podía discernir. La ceremonia que está a punto de llevarse a cabo, lo trasciende todo. Para prevenirla, necesitas descubrir el secreto que lleva dentro de ti. Solo así salvarás a tu amigo. El corazón me dio un vuelco, la confusión arremetiendo. ¿Qué secreto? ¿Qué quería decir con eso? Antes de que pudiera seguir indagando, el encapuchado se dio la vuelta, moviéndose hacia la puerta. Me dejó con más preguntas que respuestas, pero también con una decisión clara: debía encontrar la forma de desenredar mi historia, la de Luis y la de Alejandro de las sombras, antes de que afuera se desatara el verdadero horror. Entonces supe que la lucha apenas comenzaba, y que para tener alguna posibilidad de redención y verdad, debía enfrentar no solo a los encapuchados, sino también a mis propios demonios. La tormenta ya no era solo un fenómeno de la naturaleza, era la metáfora de mi vida, un espacio en el que cada decisión podría romper o unir la delicada red que nos mantenía unidos. Mientras la puerta se cerraba detrás de la figura encapuchada, un nuevo relámpago iluminó la celda, revelando un objeto brillante en el suelo. Almohado en desesperación, me agaché y lo recogí con manos temblorosas. Era una pequeña llave, un artefacto que prometía abrir más que solo puertas, podría ser la salvación que necesitaba para encontrar la verdad. Mi primer pensamiento fue claro: esto cambia todo. Pero justo cuando comenzaba a pensar en los pasos siguientes, un grito desgarrador resonó a través de las murallas, una mezcla de angustia y desesperación que sacudió mi alma. Era la voz de Luis. El tiempo se congeló. La llave caída en mi mano temblaba, y lo supe: el legado no solo nos unía, sino que también nos separaba, y estaba dispuesta a enfrentarlo todo por aquellos que amaba. A medida que la tormenta seguía su camino, la realización se asentó en mí: el verdadero peligro estaba por venir, y el futuro era un enigma que esperaba a que lo desveláramos, juntos. La tormenta rugió con una furia inusitada cuando finalmente tomé la decisión. Con la pequeña llave en la mano, corrí hacia la puerta, el pulso resonando en mis oídos. La desesperación de Luis y mi determinación por encontrarlos se entrelazaban, llevándome hacia lo desconocido. Abrí la puerta con un giro ansioso de la llave. El chirrido de las bisagras resonó con eco en el pasillo oscuro, pero el sonido de Luis, un grito desgarrador que atravesó la tempestad, me guiaba. No tenía idea de a dónde llevaba el pasillo, pero en ese momento, cada paso era un acto de valentía. La luz del relámpago iluminaba el camino de vez en cuando, revelando fragmentos de un universo que se convirtió rápidamente en el laberinto de mis peores temores. Cada sombra parecía cobrar vida, pero en el fondo, mi corazón sabía que el verdadero terror no estaba en lo desconocido, sino en lo que podría perder. Luis. Grité mientras corría, el nombre tronando en las paredes como un canto de guerra. Las sombras se movían más rápido a medida que avanzaba, y la insistencia del aliento del miedo, la necesidad de proteger a quienes amaba, me impulsaba. Mis sentidos estaban alerta, y la amenaza al acecho se manifestaba en cada ruido, pero cada grito solo avivaba mi deseo de seguir adelante. En un giro brusco, encontré una puerta. Era antigua, hecha de madera desgastada, pero un pequeño resplandor se filtraba bajo ella. El eco de las voces, confusas y sombrías, llegaba intensamente. Detrás, podría estar Luis. Con el corazón agitado y las manos temblorosas, giré el pomo, y la puerta se abrió como si hubiera estado esperando a que la abriera. El espacio revelado era una sala amplia,
iluminada por antorchas que danzaban en las paredes. Allí, en el centro, estaba Luis, rodeado de figuras encapuchadas, su rostro lleno de angustia. Reconocí las sombras del miedo en sus ojos, pero también la chispa de esperanza cuando me vio. «No, suéltame», gritó, luchando contra los grilletes que lo mantenían atado a un altar antiguo, cubierto de símbolos que no comprendía. «Luis, estoy aquí», exclamé, sintiendo que el tiempo se ralentizaba mientras el caos crecía a nuestro alrededor. Las figuras volcaron su atención hacia mí, murmurando en un idioma que apenas entendía, pero que claramente cargaba un peso de advertencia. Sabía que el momento era crucial. «¿Qué han hecho contigo?», pregunté, aunque la pregunta se la dirigía tanto a las sombras como a Luis. «¿Qué buscan?». Su mirada codiciosa me desarmó. El encapuchado que parecía ser el líder se acercó, agachándose con siniestra calma. «El legado que llevas dentro no puede ser ignorado. Necesitamos que te unas a nosotros, a esta ceremonia que trascenderá el tiempo». Sus palabras funcionaron como un destello de luz oscuro. Algo dentro de mí, una voz de advertencia, empezó a gritar. ¿Unirnos a ustedes? Jamás. Luis es inocente. Su vida no es un sacrificio. La rabia ardía en mí, una bray capacidad de voluntad que emergía. Ya no hay vuelta atrás, insistió el líder, su voz tiñéndose de furia. Una de las nuestras debe hacer la elección, y solo uno de ustedes podrá vivir para contarlo. La verdad que llevas en tu interior es más pesada de lo que imaginas, un escorpio de miedo picó mi corazón. Mientras ellos avanzaban hacia mí, la llave en mi mano pareció vibrar. Una revelación corrió por mis venas. No soy la única que tiene un legado, dije con fuerza. Luis y yo somos parte de esto. Tu oscuridad no puede mantenernos prisioneros. Al instante, una luz comenzó a brillar en el fondo de la sala, como si respondiera a mis palabras. La conexión entre nosotros tres se manifestaba en un arco de refulgente energía. Las sombras comenzaron a fluctuar, incapaces de sostener su forma ante lo que llevamos en nuestros corazones. Luis levantó la mirada, sus ojos encontrando los míos. Dispara. Juntos podemos superar esto, la decisión que tomé en ese instante cambió todo. Me lancé hacia el altar, extendiendo la llave hacia el mecanismo que lo mantenía en cautiverio. Cuando la llave hizo contacto, un rayo de luz estalló, iluminando la habitación en un brillante destello. Las sombras retrocedieron, dispersándose en un abismo de impotencia. La ceremonia de los encapuchados apestaba a miedo y ambición, ahora era un eco de lo que había sido. Cuando la luz envolvió a Luis, sus grilletes se deshicieron y él cayó hacia adelante, liberado. «Vamos», grité, haciendo su mano en un abrazo firme. Con su libertad renovada, la fuerza de nuestros corazones unió nuestros pasos, y al girar, corrimos hacia la única salida que ahora sabía existía. La oscuridad se desmoronó tras de nosotros, y al cruzar la puerta, nos encontramos en la noche abierta, bajo un cielo cargado de estrellas. La tormenta seguía rugiendo, pero la energía de nuestra conexión había quebrado las cadenas que nos habían mantenido cautivos. «¿Qué acaba de pasar?», dijo Luis, con brazos temblorosos, aún intentando conseguir una ráfaga de lógica. «Podemos hacerlo juntos», dije. De pronto, una ráfaga de viento trajo consigo el sonido de una voz familiar. Alejandro apareció, la mirada intensa. «Pensé que habías quedado atrapada. Estaba buscando». Sus ojos brillaban con orgullo y alivio. «Lo hiciste, lo logramos». Juntos, repetimos a coro, riendo con el puño levantado, con las marcas de la batalla todavía fresca pero el espíritu invicto, era un nuevo comienzo. La granja, con sus sombras y secretos, nos llamaba nuevamente. Pero esta vez, no éramos solo individuos luchando por sobrevivir, éramos un equipo, una fuerza, una herencia que no solo lidiaría con las sombras, sino que también sacudiría sus cimientos.
mientras el sol comenzaba a asomar tímidamente, iluminaría las verdades que aún nos quedaban por descubrir y los pesares que habíamos sacudido de nuestros corazones. Tenía claro que no todo finalizaría ahí, que la historia que todavía llevaba dentro, el nuevo capítulo que comenzábamos a escribir, sería una batalla por la libertad y el amor. A menudo, el dolor puro se convierte en el catalizador de lo que nos transforma. Y así, como las sombras habían empezado a desaparecer, me di cuenta de que el verdadero legado no era solo el pasado, sino la luz del presente repleta de amor, amistad y una voluntad insaciable de enfrentarnos a cualquier oscuridad. Al final, comprendí que, si mi vida anterior había sido un corral de sueños rotos, ahora era un vasto cielo prometedor. Y mientras miraba a mis amigos a los ojos, sus rostros iluminados por la esperanza, supe con certeza que no importaba cuán oscuros habían sido los caminos, siempre habría un camino hacia la luz. Siempre lo habrá, murmuré con una sonrisa, y con esa chispa, comenzamos nuestro viaje hacia lo que realmente significaba ser libres.